Vamos a continuar ahora en nuestro espacio de estática y resistencia de materiales y vamos a definir lo que es el torque a un momento de una fuerza. Es habitual en nuestro ejercicio profesional como técnicos que tengamos que utilizar en la mecánica, por ejemplo, o en algún trabajo, apretar o aflojar algún tornillo con una llave de boca, como vemos aquí en este ejemplo, o por ejemplo en un motor, donde la tapa de cilindro debe tener un cierto ajuste, una cierta cantidad de kilos o una cierta cantidad de newton. ¿Para qué? Para que esta tapa no se deforme o se rompan las juntas, ¿sí? Según establecen los fabricantes. Entonces, ¿qué es un torque o el momento de una fuerza? ¿Sí? Si tenemos un cuerpo, como el que vemos aquí en la figura, al que le aplicamos, que está fijo con un perno, y al que le aplicamos una fuerza a una cierta distancia justamente del perno de fijación, se va a producir un efecto de un giro. Entonces vamos a denominar al torque al efecto que produce una fuerza aplicada en un cuerpo que está fija por un perno a una cierta distancia del mismo. Ese efecto, que es un giro, ¿sí?, se encuentra denominado o tiene un signo positivo o un signo negativo según convenio. Normalmente utilizamos que es positivo cuando es antihorario, es decir, cuando estamos aflojando, y es negativo cuando gira en el mismo sentido de las agujas del reloj. Para esto nosotros utilizamos la regla de la mano derecha. Como ven, cerramos los dedos, levantamos el pulgar y moviendo los dedos hacia un lado o hacia otro, tendremos el pulgar hacia arriba o hacia abajo según sea el signo en el cual se va a realizar la fuerza. Esta distancia D, ¿sí?, la distancia D que nosotros encontramos aquí, en este caso está a 90 grados y la vamos a denominar brazo de palanca, ¿sí? Puede ser que en algunos casos no esté a 90 grados, que tenga un ángulo alfa aquí, entonces la denominaremos en este sentido rayo. Entonces decíamos que produce un giro y el cual produce un efecto en que la fuerza el efecto de la fuerza se ve incrementada justamente por este torque. Y vamos matemáticamente a decir que momento de fuerza es igual a fuerza por distancia, es decir, a la fuerza que aplicamos sobre el cuerpo por la distancia, ¿sí?, por esta distancia que vemos aquí hasta el eje, y se mide en newton metro o en kilogramos por metro o según correspondan las unidades que estamos usando, ¿sí? Pero también vamos a decir, y lo vamos a agregar aquí, que el momento de una fuerza, también cuando dijimos que tenemos un rayo, es decir, un radio, va a ser igual a la fuerza por la distancia, ¿sí?, la distancia por el seno del ángulo, vamos a ponerle A, por el seno del ángulo A, ¿sí?, que forma el rayo, ¿no?, o el radio que estamos tomando. Entonces, vamos a ver un ejemplo que se ejerce sobre una llave de boca una fuerza de 20 newton en su empuñadura. La distancia de 15 centímetros. Dice, ¿cuál es su momento torque? Aquí tenemos graficado el ejercicio, lo hemos pasado a metro. ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos el newton metro en nuestro sistema internacional, ¿sí? Y vamos a decir que momento es igual a fuerza por distancia. Aquí está a 90 grados, por lo tanto ocupamos fuerza por distancia. Entonces, vamos a reemplazar y vamos a poner 20 newton por 0,15 metros, que son los 15 centímetros, y nos va a dar que el torque que va a tener esta llave es de 3 newton metros. Por ejemplo, nosotros, las especificaciones de un motor nos va a decir que un motor tiene 15 kilos. Utilizaremos una herramienta que se llama torquímetro o llave de torque
y que se la regula para que cuando llegue a esa cantidad de kilos, o pueden ser libras también, según la herramienta que estemos usando, ya sea en sistema internacional o ya sea en el sistema británico, cuando llega a esa cantidad de kilos, el crique va a hacer zafar y ya no se va a poder ajustar más justamente ese tornillo, ¿no? Es muy importante esto porque muchos de los mecanismos tienen especificados torques para ser ajustado cada uno de sus elementos para que no se deformen y para que tengan justamente la fijación que corresponde. Así que, entonces, si nosotros multiplicamos la fuerza por la distancia, a esto denominamos torque, y que puede ser positivo o negativo según sea el sentido de giro. Positivo cuando gira antihorario y negativo cuando gira a favor de las agujas del reloj, según convención que utilicemos, ¿sí? Entonces, esta teoría es importante que la sepamos, que cuando nos hablan de brazo de palanca, por ejemplo, esa distancia está a 90 grados de la fuerza, y que se llama radio cuando esa distancia, ese radio está formando un ángulo determinado distinto de 90 sobre el cuerpo, entre la distancia y la fuerza. Así que esto es lo que deberíamos saber por el momento como teoría para luego hacer ejercicios de aplicación en un próximo video. Gracias por la atención.